Buenas tardes. A continuación presentaré el artículo Impacto económico por consumo de gas en la cocción de alimentos en la ciudad de Chetumal por la dureza del agua que se distribuye en la red. Mi nombre es Óscar Agustín Arcea Baeza, estudiante de Ingeniería Civil y autor de este artículo. Como coautores tenemos al estudiante de Ingeniería Civil Daniel Alexander López López, al estudiante de Ingeniería Civil Guillermo Andrés Tello Ambriz, al maestro en Evaluación Social de Proyectos Roberto Mena Rivero, al doctor Ricardo Enrique Vega Samar, a la maestra en Construcción Maritza Chan Juárez y a la maestra Laura Isabel Guarneros Urbina. Se denomina agua potable a aquella que se ocupa con fines domésticos, higiene personal, beber y cocinar, y es salubre si cumple con las características microbianas, químicas y físicas de la Organización Mundial de la Salud. La dureza del agua puede ser causa de algunas enfermedades y tiene afectaciones en instalaciones, así como en la cocción de alimentos. El agua que se distribuye en la ciudad de Chetumal proviene de zonas de captación en Xulhá y González Ortega, cuyas concentraciones de carbonato de calcio están alrededor de las 1000 partes por millón, y esta agua es la que algunas familias utilizan para cocinar. Para determinar el impacto económico que genera la dureza del agua al momento de cocinar, se realizaron las siguientes actividades. Caracterización del agua, en donde se determinó la dureza del agua potable que llega a las viviendas y la del agua purificada. Obtención de agua a 500 partes por millón. Esta se obtuvo mezclando agua purificada y agua potable. Cocción de alimentos. Se realizó una medición del tiempo que tardan en cocinarse 500 gramos de papa, 250 gramos de zanahoria, 100 gramos de arroz y 200 gramos de frijol. Consumo de gas. Aquí se realizó el cálculo de cuántos litros de gas consume la cocción de los alimentos con las distintas aguas analizadas. Valoración del consumo de gas para los distintos tipos de agua. Se estimó el precio del gas consumido por cocinar los alimentos considerando un precio de 14 pesos el litro. Costos por consumo anual de gas en la ciudad. Se estimaron los costos al año que se gasta en gas para la ciudad de Chetumal, considerando que la frecuencia de preparación de cada alimento es una vez por semana. Costos por consumo anual de agua en la ciudad para la cocción de alimentos. Se determinó el costo del agua para los tres diferentes tipos de agua, considerando que en promedio el agua purificada cuesta 22 pesos el garrafón de 20 litros, el agua potable 141.17 pesos los 10 metros cúbicos, y mediante un prorrateo se determinó que el agua combinada tiene un precio de 38 centavos el litro. Y para la preparación de la papa y zanahoria se requieren 1.5 litros de agua, el arroz 0.5 litros y el frijol 3 litros. Costos incurridos en la cocción de alimentos por disponer de agua con dureza por encima de la norma. Aquí se determinó si existe un ahorro por usar agua a 500 partes por millón en comparación con la situación actual. Como resultado tenemos que el agua purificada tiene 64 partes por millón de carbonato de calcio, mientras que el agua potable tiene 803 partes por millón. Para crear un agua a 500 partes por millón se requirió 0.8 litros de agua purificada y 1.58 litros de agua potable. Para el tiempo de cocción de los alimentos tenemos que la dureza del agua sí influye en esta. Para la papa, zanahoria y arroz no es muy notoria la diferencia, mientras que para el frijol un agua purificada tarda menos de la mitad que un agua combinada o potable. Al tener una relación directa entre el consumo de gas y el tiempo de cocción, se observa que entre más dura es el agua, más gas se consume. Valorando los costos de gas, se puede observar que cocinar el frijol es bastante costoso con el agua potable y es bastante evidente el ahorro que existe al cocinarlo con agua purificada. A continuación se presentan los costos anuales de gas en la ciudad y se puede observar que si las personas utilizaran agua a 500 partes por millón, incurrirían un costo mayor que usando agua purificada. Para los costos anuales de agua en la ciudad, se observa que el agua purificada es bastante más costosa que usar las demás aguas en todos los casos.
Para los costos incurridos en la cocción de alimentos por disponer de agua por encima de la norma, se observa que para la zanahoria, papa y arroz sí existe un ahorro notorio, que toda la población use agua a 500 partes por millón y en comparación a la situación actual. Aunque en el caso del frijol esto no sucede y es causa de que el tiempo de cocción es bastante menor usando agua purificada. Para concluir, aunque resulte beneficioso el cocinar con agua purificada dado el ahorro que existe en los consumos de gas, el uso de esta genera un costo mayor ya que el precio es más elevado que el agua potable. Sin embargo, es conveniente ampliar la muestra con otros alimentos para determinar los costos representativos en la ciudad. Muchas gracias.